si los presidentes en el Perú, si los gobernadores, si los alcaldes y alcaldesas roban, y sobre todo, si no solo roban, sino que hay gente que pretende que queden impunes, entonces no tenemos ninguna posibilidad de educar a estos jóvenes en el respeto a la ley. La noticia nos levantó esta mañana un adolescente, un chico que tenía 15 años. Murió baleado en Tumbes por un policía en medio de un asalto. Es decir, este adolescente infractor, que es como según la ley hay que llamarlos, estaba asaltando a alguien y armado, y resulta que esto, es decir, este chico tenía antecedentes de haber participado en acciones o en hechos delictivos. Y hay alguna gente a la que lo único que se le ocurre en una circunstancia como esta es que hay que tratarlos como adultos. Cadena perpetua, hasta pena de muerte para estos chicos, si fuera el caso. Exitosa. Como si con eso estuvieran resolviendo algo. Y eso lo que demuestra es una profunda desconexión con lo que está pasando en el Perú real, en el Perú de hoy. Y esta mañana Manuel Rosas llamaba la atención, yo creo que de una manera certera, sobre la necesidad de hacer una reflexión sobre nuestro fracaso como sociedad para que chicos como estos existan. Porque lamentablemente no es una excepción, son demasiados. Chicos que han terminado arrastrados en el mundo de la delincuencia. Y no nos preguntamos, es decir, porque a los políticos, es decir, estos impresentables que se han apoderado de la decisión y supuestamente de la representación de los peruanos, lo único que se le ocurre es lo que ya les dije, que se tratan como adultos, hay que endurecer la pena. Oye, ¿de dónde salió ese chico? ¿Por qué no se preguntan eso? ¿Y la familia de ese chico dónde está? ¿Qué ha pasado con la familia? ¿Qué está pasando con las familias agobiadas por la crisis económica? Agobiadas por la crisis moral, por la crisis emocional, por la crisis psicológica incluso, a la que te lleva el vivir permanentemente en la incertidumbre de no saber qué vas a comer mañana. En eso no pensamos, sobre eso no reflexionamos. Y no nos podemos a pensar qué hemos hecho nosotros como sociedad para que este chico termine como ha terminado, muerto en una balacera. No nos ponemos a pensar que en el Perú tenemos un problema que, ¿en cuánto estamos? Ya ni provoca pregunta. ¿43%? ¿42% de criaturas anémicas? Exitosa. ¿Cuánto tenemos? 16, 17% de desnutrición crónica en menores de 5 años. ¿Saben lo que significa desnutrición crónica? Que el cerebro de esos chicos no ha recibido lo que requería para desarrollarse y por lo tanto van a ser unos adultos disminuidos. Porque no van a tener las potencialidades para usar su cerebro porque su cerebro no fue alimentado adecuadamente. Estamos hablando casi de la quinta parte de la población del Perú. De eso es de lo que estamos hablando. Alfonso Baella publicaba el otro día unas cifras de espanto. De espanto. Yo he estado buscando más datos y más detalles. 7 millones de peruanos no han terminado el colegio. No han terminado el colegio. Es decir, ¿qué posibilidades laborales puedes tener si no has acabado el colegio? ¿Cuál es la chamba que puedes conseguir? ¿Qué puedes hacer si no has siquiera terminado el colegio? Es decir, no tienes ninguna calificación, ni siquiera sabes escribir bien, ni siquiera sabes hablar bien, ni siquiera comprendes lo que estás leyendo. Y tienes serias dificultades para razonar, porque no lo has aprendido, porque ni siquiera terminaste el colegio. ¿Y por qué no terminan los chicos el colegio? Y sobre todo las chicas, pero en general todos, porque esto afecta a todos. Es decir, por la crisis del sistema educativo.
profunda crisis del sistema educativo. La última cifra oficial la dio el ministro Becerra, que era 174.603, era diciembre, lo recoge Comex. Diciembre del 2023, ha pasado todo el 24. ¿Ustedes creen que estamos mejor o estamos peor? Es decir, hemos pasado 174.603 millones de soles de déficit en la infraestructura educativa, pero yo repito siempre esta cifra y la gente no termina de entenderlo. Este número gigante, que es casi el tamaño del presupuesto de la República, lo que significa que es que durante décadas hemos dejado de invertir en educación. Y esto es solo lo que hemos dejado de invertir en los edificios, en los locales. Si invertimos 5.000 millones al año en infraestructura educativa es mucho. Nunca con estos números y con esta política vamos a resolver la crisis de infraestructura, y eso es solo un pedazo de la crisis de la educación. Porque a eso hay que sumarle la calidad de nuestros maestros. Mucha gente decía, Pedro Castillo no sabe ni hablar. Sí, señor, es un maestro rural promedio, pues. Así están los maestros en el Perú. Ni construir una oración, un profesor que además no sé cómo lo logró, tiene un magíster, es maestro, ¿no? Es decir, tiene una sobrecalificación universitaria, lo cual nos lleva también a la calidad que hoy con SUNEDU y todo está dando nuestro sistema universitario. Entonces, yo creo que lo que tenemos al frente es una crisis muy profunda, porque si nos limitamos solo a la educación, es decir, estamos en un mundo moderno donde las tecnologías de la información y del conocimiento avanzan a una velocidad supersónica y nosotros no tenemos baños en los colegios. Así estamos. Y este es el resultado. Es decir, si 7 millones de personas lo han acabado el colegio, entonces sus oportunidades laborales son nulas, o tienen que agarrar las peores chambas o sobrevivir como puedan, o pararse en una esquina 12, 14 horas diarias de vigilantes, o agarrar, chapar una mototaxi y sobrevivir, porque con una mototaxi se sobrevive penosamente, o te conviertes en ambulante, o te enganchas al sistema del trabajo informal en todas las formas que tiene, es decir, en el transporte informal, en la minería informal, en lo que sea informal, y también, por supuesto, en el delito. También, pero a esto hay que sumarle la profunda crisis moral, que yo creo que es muy importante que terminemos de entender. Si los presidentes en el Perú, si los gobernadores, si los alcaldes y alcaldesas roban, y sobre todo, si no solo roban, sino que hay gente que pretende que queden impunes, entonces no tenemos ninguna posibilidad de educar a estos jóvenes en el respeto a la ley. Porque el ejemplo que están dando quienes dirigen la nación es el peor. Es el peor. Estos delincuentes o estos jóvenes infractores están imitando y repitiendo conductas de los líderes de la nación a pequeña escala. Entonces hay que tomarnos en serio lo que tenemos enfrente. O sea, el Perú tiene una profunda crisis económica, tiene, sin embargo, y felizmente, extraordinarias oportunidades. Es decir, somos un país fantásticamente privilegiado, tenemos todo para ser un país del primer mundo, solo nos falta algo muy simple. Una clase dirigente que merezca el nombre y que para empezar sea decente. Para empezar sea decente y que ponga, entre otras prioridades, la educación. Porque si transformamos la educación y le damos a la gente una educación de calidad, como ha sido la experiencia de todos los países exitosos del mundo, vamos a transformar el Perú, dándole a los chicos y a las chicas la oportunidad de tener una vida distinta a la que tienen. Porque el colegio no solo debe ser el espacio para el aprendizaje de conocimientos, sino para la construcción de ciudadanía, del respeto de unos a otros, que hombres y mujeres somos iguales, que nadie tiene derecho a someter al otro, que hay que tolerarnos en las diferencias que tenemos, que hay que aprender a convivir en democracia, que la mayoría decide y que tenemos que aceptar la decisión de la mayoría, pero que la mayoría tiene que aprender a respetar los derechos de la minoría. Todo eso hay que aprenderlo en el colegio. Todo eso. Debemos construir ciudadanos en los colegios. Y no solamente gente con conocimientos e instrumentos para
lograr la vida que se proponga. Yo creo que esto es lo que debemos estar o deberíamos estar discutiendo. Pero ¿de qué estamos discutiendo? De la red de prostitución en el Congreso, de la vergüenza de Jaliguarma que termina con el gerente suicidado, entre comillas, o de los Rolex de la presidenta y de los regalos del señor Oscorino. No merecemos esta agenda. Estos chicos, los jóvenes del Perú, no merecen esta agenda. Y tenemos todos, desde donde estemos, la obligación de cambiarla. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en televisión digital terrestre en Lima.